Vamos a dar inicio ya a nuestra temática del día de hoy, denominada elaboración de expedientes técnicos para obras públicas. Vamos a iniciar con las generalidades, dado que esto tiene un contexto muy importante dentro de todo lo que son los proyectos, sobre todo el ámbito de la inversión pública, ¿sí? Entonces vamos un poco a entenderlo esto para poder más adelante pues también seguir cimentando estos conocimientos respecto a lo que son expedientes técnicos. Para ello, vamos a indicar o vamos a iniciar refiriendo a las obras. ¿Por qué, ingeniera, saber qué cosa es obra dentro de lo que son los expedientes técnicos? Porque nosotros vamos a hacer expedientes técnicos para las obras, ¿no es cierto? Y a su vez para un contexto muy especial, que son las obras públicas. Entonces voy a iniciar por ello indicándoles qué cosa es una obra, ¿sí? Para eso me voy a referir al reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, donde en su anexo único de definiciones me refiere que las obras son construcciones, reconstrucciones, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación. Ya todo esto tipifica como un bien inmueble. Más nos dice esta misma normativa que los bienes inmuebles no pueden ser transportados sin perder su esencia, su naturaleza o su forma, y que la tierra y todo lo que se le adhiere se inmovilice. De otro lado, pues estas construcciones, reconstrucciones se van a dar pues para cualquier tipo de obra pues civil, ¿no? Estamos hablando de las edificaciones, de las obras de carreteras, puentes, entre otros, ¿no? Entonces entendemos en primer lugar eso como obra. Además, este mismo anexo de definiciones, anexo único, nos dice que las obras requieren de ciertas condiciones para que éstas se puedan realizar. Tenemos la dirección técnica y esta está en función a los dos profesionales, residente y supervisor. Tenemos a este documento tan importante llamado expediente técnico, y dentro de esto tenemos pues al consultor, que es el profesional que lo elabora, y a los recursos, por supuesto, que necesitamos para que estas partidas se realicen. Y pues aquí, miren, entra esta contextualización de que en toda obra se requiere de este expediente técnico. Sin eso no podríamos, sería imposible realizar, ejecutar un proyecto. Además, yéndonos a este contexto de las obras públicas, referirles que las obras públicas son aquellas que son ejecutadas por un organismo del Estado. Las obras públicas son las que son ejecutadas por el Estado. Y de allí nace que el Estado lo puede hacer de manera directa, o sea, ellos mismos, y se llama modalidad directa, o lo puede hacer a través de un tercero, y se llama modalidad indirecta. Pero siempre esta ejecución, ya sea directa o indirecta, se va a realizar con recursos públicos para mantener, ampliar y o mejorar la infraestructura en beneficio de todos los ciudadanos. Toda obra pública nace en una necesidad pública. Esta, vamos a decir que tendrá que ser solucionada. Toda necesidad pública necesita ser atendida, necesita ser solucionada para la tranquilidad de los peruanos. ¿Cómo va a desarrollar o cómo va a atender el Estado esta necesidad, esta problemática a través de sus proyectos públicos? En el Perú, este sistema que se encarga de la gestión de estos proyectos públicos es el Invierte.p, donde en cada una de sus etapas se va declarando la viabilidad hasta que finalmente se ejecute la obra, y con ello se entiende, se solucione esta necesidad, esta problemática que ya se había identificado, ¿no? Entonces, trabajar en obras públicas es sumamente delicado porque estamos hablando del Estado mismo, ¿no? Entonces, cualquiera situación que de pronto se genere para nosotros los profesionales realmente pues es delicado. Por eso hay que saber bien qué normativas rigen en relación a una obra pública, ¿no? Leer, tener el alcance de estas normativas para poder tener los menos errores posibles o evidenciar de pronto todo lo que estamos haciendo. Como se mencionó, las obras públicas van a estar sometidas a un sistema que es el Invierte.p. Este tiene 4 etapas, y una de sus etapas en las cuales se va a involucrar esta temática es en la etapa 3, ejecución. Y dentro de la etapa 3, ejecución, tenemos
a su vez, dos subetapas, ¿no? La elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de las obras, ¿no? Entonces, no se puede llegar a la ejecución si antes no se ha hecho el expediente técnico. Ahora, en cuanto a la concepción, al diseño que se va a consolidar en el expediente técnico, hay que tomar en cuenta dos informaciones sumamente importantes en lo que es una obra pública. Estas dos informaciones son las formas de ejecución y sistemas de contratación. Ese es el punto de partida para empezar a elaborar nuestros expedientes. A veces yo cuando estoy en la cátedra y de pronto un alumno me sustenta que está haciendo labores de asistencia a un consultor y le digo, pero ¿cuál es tu primera información? ¿No? ¿Qué es lo que debe de saber para que a partir de ello empecemos a elaborar el expediente? Bueno, muchas cosas, pero una de estas es este tipo de datos, ¿no? El de saber qué forma de ejecución o bajo qué forma se desarrollará ese proyecto en función a las condiciones que se tengan que cumplir y por supuesto también qué sistema de contratación pues aplicará, ¿no? Y bueno, entonces esas dos informaciones son importantes, la forma de ejecución y también los sistemas de contratación. En cuanto a la forma de ejecución, significa cómo el Estado desarrollará estas obras, lo hará él mismo y se llamará administración directa o encargará a un tercero y se llamará indirecta. Eso es forma de ejecución. ¿Quién va a ejecutar? ¿Quién va a desarrollar ese proyecto? Y sistema de contratación significa cómo te van a pagar. En consecuencia, cómo vamos a considerar ese dato metrado con fines de pago, ¿sí? Y en este sentido, pues hay tres sistemas de contratación. Tenemos precios unitarios, suma alzada y mix, ¿no? Tres sistemas de contrataciones que se tienen que considerar. En cuanto a lo que es el ciclo de proyectos de inversión pública, ya decíamos que hay 4 etapas. Una de estas etapas es la etapa ejecución, como lo estamos observando. Y dentro de lo que es la etapa ejecución, a su vez tenemos dos subetapas. La elaboración de los expedientes técnicos, que una vez aprobado se pasará a la ejecución de la obra. Ojo que en cuanto a lo que es el expediente técnico, decíamos que van a haber dos momentos, ¿sí? Dos escenarios. Primero es la elaboración, ¿correcto?, del expediente técnico. Pero en este proceso de la elaboración también tenemos la supervisión de la elaboración de este expediente técnico. Ingeniero, ¿y cómo se va a aprobar este expediente? Los lineamientos de aprobación del expediente técnico lo establece cada entidad pública en sus diferentes directivas, ¿no? Lo cierto es que después de haber ya pasado todas esas etapas, todos esos filtros, se consolida esta aprobación y se pasa ya a la ejecución. Ahora vamos a hablar respecto a la elaboración de los expedientes técnicos, ¿sí? En cuanto a los expedientes técnicos, indicarles que su elaboración es obligatoria. ¿Por qué, ingeniera, su elaboración es obligatoria? Porque lo dicen nuestras normas vigentes. Tenemos en la forma de ejecución contrata al reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el cual nos menciona que para la ejecución de una obra es necesario contar con un expediente técnico, el cual debe adjuntarse al expediente de contratación. Y luego tenemos las obras por administración directa, las cuales la normativa vigente que tenemos, que es la resolución de Contraloría 195-88-CG, nos indica que es requisito indispensable para la ejecución de una obra contar con el expediente técnico aprobado por el nivel competente. Entonces, sea de una u otra manera, se tiene que tener el expediente técnico antes de la ejecución de estas obras. Muy bien, ya conociendo su importancia de los expedientes técnicos, ya conociendo, digamos, su contextualización de estos, vamos a ir ya vamos a decir, conocer, ¿no?, este producto tan importante llamado expediente técnico. Los expedientes técnicos, según, bueno, tiene definiciones diversas, pero todas tienen un común denominador. Estas definiciones, por supuesto, nos las dan nuestras reglamentaciones vigentes,
para poder nosotros entender qué cosa es este documento tan importante que se exige para las ejecuciones de las obras, ¿no? Entonces, tenemos la definición en función a lo que dice el OCE, también en función a lo que dice nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que dice el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? Entonces hay diversos documentos que nos dan esta información de su definición. Voy a dar algunos de estos alcances nada más indicados por estas normativas, ¿no? Bien, en primer lugar tenemos al OCE. El Organismo Superior de Contrataciones con el Estado define al expediente técnico como un conjunto de documentos que tienen un carácter técnico y económico y que permiten una adecuada ejecución de las obras. Eso nos dice el OCE. Y nos dice que además este documento, ya tan importante, comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución, metrados, presupuestos, fecha de presupuesto, análisis de presupuesto, calendario de avance de obra y fórmulas polinómicas, ¿no? Comprende todos estos documentos. Y si el caso lo requiere, nos indica estudio de suelos, estudio geológico, impacto ambiental y otros complementarios. También, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma G040, definiciones, nos dice que el expediente técnico es un conjunto de documentos que va a determinar de forma explícita las características, requisitos y especificaciones necesarias para la ejecución de una edificación, o sea, de una obra. Y esto está constituido a su vez por diferentes, como ya se mencionó, documentos. Uno de estos son los planos, las especificaciones técnicas, los metrados, los presupuestos, los análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución, memoria descriptiva y, si fuese el caso, fórmulas de reajuste de precios. También nos dice que si se requiere, se va a incluir estudios técnicos específicos como el de suelos, de impacto ambiental, de geológico, de impacto vial y la relación de ensayos y pruebas que lo requieran. En cuanto, ya resumiendo y definir estos componentes que constituyen el expediente técnico, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Sabemos que para empezar, un expediente técnico es un documento que a su vez consolida diferentes documentitos. Estos documentos tienen el carácter técnico, económico y legal que te van a permitir la conducción, la ejecución de un proyecto. Cristalizando estos componentes, sabemos que estos son la memoria descriptiva, los estudios básicos y específicos, los planos de ejecución, las especificaciones técnicas, los metrados, los análisis de precios unitarios, presupuesto de obra, fórmulas polinómicas y cronograma de ejecución de obra. Ahora, eso es en general, resumiendo, ¿no? Pero dependiendo también de la forma de ejecución de mi proyecto, pues hay otros documentos que se tendrán que añadir. Por ejemplo, una obra por AD, además de lo que he mencionado, pues tiene que incluir su presupuesto analítico. Una obra por contrata, además tendrá que incluir una relación de equipos mínimos, ¿no? Y así, se van a aperturar algunos documentitos más en función, pues, a esta forma de ejecución, como lo estamos viendo, ¿no? En la parte contigua al lineamiento general, dice según la forma de ejecución, y aquí nos menciona en qué casos incluiremos esos documentos, ¿no? O sea, para qué, en función a su forma de ejecución, qué documentitos más vamos a añadir. Luego hay una opinión, la 038-2018-OCE, del OCE mismo, que nos dice que el expediente técnico está formado por un conjunto de documentos de ingeniería y que estos van a definir principalmente las características, alcances y la forma de ejecución de una obra. Así también nos dice como las condiciones del terreno en que se ejecutará. Es por ello que se indica que los expedientes tienen la finalidad de brindar información muy importante a los postores sobre los requerimientos de la entidad para la ejecución de la obra. Así también las condiciones del terreno para que puedan realizar adecuadamente sus ofertas y, de ser el caso, ejecuten la obra, cumpliendo las obligaciones técnicas establecidas por la entidad y la normativa vigente
en materia de ejecución de las obras. Entonces, esto es un poquito, miren, algunos alcances. Estamos viendo en primer lugar un alcance macro respecto a los expedientes técnicos. De ahí vamos a hablar rápidamente, chicos, porque en una hora y media pues no se va a ver todo pues a detalle el expediente técnico, ¿no? Son alcances generales, ¿sí? En cuanto a lo que es la vigencia del expediente técnico, esto está indicado en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, ¿no? En su artículo 34 nos habla de esta vigencia. Y el ítem 34.1 nos dice que los expedientes técnicos o los documentos equivalentes a estos tienen una vigencia máxima de 3 años, contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo, sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la unidad ejecutora de inversión actualiza el expediente técnico o documentos equivalentes a fin de continuar con su ejecución. En el caso de los CORs, los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de 1 año, contados a partir también de su aprobación. Transcurrido dicho plazo, sin haberse iniciado la ejecución física, la unidad ejecutora de inversión actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. Muy bien, eso es en cuanto, porque también a veces está la duda de que si los expedientes técnicos son eternos o tienen caducidad. Pues sí, los expedientes técnicos tienen caducidad, tienen vigencia, ¿no? Y esto significa que hay que realizar la actualización pasado ese tiempo indicado por la norma. ¿Quiénes son los profesionales encargados, ¿no?, de la elaboración de estos expedientes técnicos, de estos documentos tan importantes, ¿no?, multidisciplinario algunos? Pues son los consultores o proyectistas de obra. Ahora, estos consultores o proyectistas son quienes elaboran los expedientes técnicos, y estos lo harán en función de la especialidad o especialidades que correspondan a las exigencias de cada proyecto. También los expedientes técnicos pueden ser elaborados de forma directa a través de la misma entidad, con su personal, es quien se encarga de la elaboración del expediente. También lo puede ser a través de un consultor externo por medio de un contrato, o también lo puede hacer bajo la modalidad de llave en mano o concurso oferta, y es donde el ejecutor de obra debe contar además con el registro de consultor de obra o consorciarse con un consultor de obra, ¿no? O sea, aquí quien hace el expediente será el mismo que ejecutará, ¿no? Y como definición del consultor o proyectista nos indica que es aquel profesional altamente calificado quien se encarga de la elaboración del expediente técnico o también de la supervisión de las obras. A ellos también llamamos consultores, ¿sí? Ya decíamos que hay 3 tipos de modalidades, ¿no?, respecto a lo que es la elaboración del expediente. Cuando hablamos de las consultorías de obras, ¿no?, hay, digamos, en diferentes rubros las consultorías, pero la que nos vamos a enfocar en función a la temática de hoy es la consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos de obras, ¿sí? Luego tenemos un cuadrito que nos brinda el OCE de los topes para cada procedimiento de selección, ¿no?, para lo que es la contratación de bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces, en función al monto y en función al tipo de servicio que se va a brindar, que en este caso de las consultorías, sabemos que son consultorías de obras. Entonces, sabiendo el monto de la contratación y el rubro al que pertenece, podremos sacar el proceso de selección que aplicará a ese servicio. Entonces, eso lo vamos a definir con este cuadrito. Muy bien. Luego tenemos, en cuanto a lo que son consultores para la elaboración de los expedientes técnicos, pues ya decíamos que este debe de ser una persona especializada, puede ser una persona natural o jurídica. La cosa es que
tenga esta experiencia de haber elaborado expedientes técnicos o supervisar la ejecución de la obra. La experiencia mínima del consultor o proyectista es de 2 años. Las especialidades son en diferentes rubros: obras urbanas, edificaciones, afines, obras viales, puertos, obras de saneamiento, obras de electromecánicas, obras de represa. Asimismo, indicarles lo siguiente, ¿sí? El ingeniero civil, y esto lo vamos a ver aquí mejor, ¿no? Entonces, en principio, en cuanto a lo que son consultorías, estas consultorías lo pueden ejercer una persona natural o jurídica que se dedique pues a elaborar expedientes técnicos o supervisar la ejecución de las obras, o también la supervisión de la elaboración del expediente técnico. Y su experiencia mínima solicitada para el consultor es de 2 años. Este consultor puede realizar diferentes tipos, ¿no?, de especialidades. Ya lo vamos a ver qué tratamiento se dará en función a lo que nos dice también pues el OMS, ¿ya? Cuando hablamos de los expedientes técnicos, también indicarles que por su naturaleza son, digamos, conocimientos multidisciplinarios, ¿no? Es imposible que un solo profesional elabore el expediente técnico, ¿no? Porque siempre requerimos de otros conocimientos que de repente no los tenemos muy al alcance por nuestra formación o por las cosas de cómo se presentan allá también, que requieren de especialistas. Entonces el expediente técnico puede, digamos, engranar a varios profesionales, ¿no?, para que salga pues lo mejor posible. Entonces, siempre va a haber un representante entre lo que es la parte ya contratante, ¿no? Va a haber, en este caso, la entidad que es el cliente con esta persona a quien se ha contratado para los servicios, que es el contratado y el contratante. Y siempre va a ser quien prevalece, quien va a figurar, es el único responsable, pero a su vez, para garantizar la calidad de ese servicio, tiene que, digamos, trabajar con diferentes profesionales para que puedan ayudarle en esa elaboración, ¿no? Y no tengamos ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. En este cuadrito que estamos observando es la que nos brinda el OCE, ¿no?, referente a las profesiones y especialidades. Y, por ejemplo, nos dice la directiva número 001-2020 lo siguiente, ¿no? Que para empezar, las categorías tienen montos topes. Por ejemplo, la categoría A, bueno, no tiene, la categoría A su monto tope es menor o igual a 41.400, la categoría B menor o igual a 400.000, la categoría C menor o igual a 2 millones y la categoría D sin límite. Luego de eso, tenemos un cuadrito que nos da el OCE y nos dice, por ejemplo, qué profesiones y especialidades son coherentes con los servicios que se haga de elaboración de los expedientes técnicos. Por ejemplo, si va a ser una persona natural, tiene que ejercer según su profesión y según este cuadro. Si es una persona jurídica, pues hará todas las especialidades, ¿no? No importa porque es una persona jurídica y tiene todo un plantel técnico, ¿no? No es tanto así una persona natural. Entonces, como persona natural, por ejemplo, para el caso de los arquitectos, ellos solamente pueden hacer servicios, ¿no?, de consultoría, de obras en edificaciones y afines. El ingeniero civil puede hacer consultorías en obras de edificaciones y afines, en obras viales, puertos y afines, en obras de saneamiento y afines, y en obras de represas, irrigaciones y afines. O sea, tiene mucho más alcance. El agrónomo en consultorías en obras de represas, irrigaciones y afines. Lo que es electromecánico en consultorías en obras electromecánicas, ¿no? Y así, como ustedes, si es persona natural, podrán ejercer estos servicios de consultoría en función a su profesión y especialidad, y si ya es una empresa, pues cualquiera, ¿sí? Bueno, acá también hay un cuadrito donde se indican las categorías en consultorías.
Está la categoría A, B, C, D, y nos indica, por ejemplo, qué se necesita para esa categoría. Por ejemplo, para la que es la categoría A, no requiere acreditar experiencia, pero su monto de contratación es hasta 9 UITs, o sea, 41.400. La categoría B, su monto mínimo de ejecución es menor o igual a 400.000 soles. Ya se acreditará con un servicio de consultoría de cuyo monto de ejecución de obra determinado en el expediente técnico de obra sea igual o mayor a 400.000, o en 2 servicios de consultoría de obras iguales o mayores a 200.000. Se acreditará con un servicio de consultoría de obra cuyo monto en la categoría C y sea igual o superior a 4 millones, o con 2 servicios de consultorías iguales de obras iguales o mayores a 2 millones. Y su monto de contratación es hasta 5 veces el monto de valor referencial de la adjudicación simplificada, aproximadamente 2 millones. Y la categoría D no tiene límites, pues, ¿no? No tiene límites. Bien, ahora vamos a hablar de las responsabilidades del consultor. El consultor también tiene esa responsabilidad, de hecho, es su responsabilidad, pues, vamos a decir, íntegra en lo que refiere al expediente técnico, ¿no? Porque él lo está elaborando como profesional. Para eso, en cuanto a lo que son responsabilidades, tenemos las responsabilidades del consultor y también las responsabilidades de la entidad. No todo es responsabilidad del consultor, también la entidad tiene parte de esta responsabilidad. Por ejemplo, en lo que respecta al consultor, ¿sí? Este es responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados durante el periodo de 3 años, después de haber concluido la obra. La participación del consultor, nos dice también, no se extingue con la elaboración del expediente técnico, sino que debe prolongarse a fin de atender los requerimientos que la entidad le formule durante la ejecución de la obra. En el caso de la modalidad de ejecución contractual de concurso-oferta, en vista que el contratista es proyectista y ejecutor de obra a la vez, él asume la entera responsabilidad por el diseño de la obra, debiendo prever en el expediente técnico las eventualidades que puedan afectar su ejecución. En cuanto a las responsabilidades de la entidad, pues la entidad asume también una responsabilidad compartida por la elaboración del expediente, cuando estos lo hayan hecho y en el caso lo hayan sacado a licitación a través de un consultor externo, eso también conlleva la responsabilidad porque ellos fueron los que aprobaron ese expediente técnico. O sea, en ambos casos va a haber responsabilidad también por parte de la entidad, ¿sí? Bien, es importante también conocer que formular expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información de pronto equivocada se constituye en una infracción y eso, bueno, es responsabilidad, ¿no? Esta responsabilidad del proyectista tiene una causa que es por perjuicio económico. El tiempo es de hasta 3 años después de haber concluido la obra. Las consecuencias es que se tiene una multa del 5 al 15% del monto del contrato. También la inhabilitación temporal de 3 a 36 meses por reincidencia. Inhabilitación definitiva, si en los últimos 4 años se hubiese impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal, que en conjunto sumen más de 36 meses. También, justamente en este entorno de las responsabilidades en lo que refiere a los consultores o proyectistas, tenemos algo que involucra esto, ¿no? Que es nuestro reglamento madre, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. En su norma G030, Derechos y Responsabilidades, nos habla justo de estos alcances. Y nos dice, por ejemplo, ¿no? Que los actores del proceso de la edificación
que intervienen como personas naturales o jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas son los siguientes. Entonces, ¿quiénes tienen estos derechos y responsabilidades del proceso de la edificación? Nos dice el propietario, el promotor inmobiliario, los profesionales responsables del proyecto y las personas responsables de la construcción. Entonces, los que están ejecutando lo llaman personas responsables de la construcción y los que están haciendo el diseño, es decir, el expediente técnico, lo llaman profesionales responsables del proyecto. Y ahí encontramos una primera, vamos a decir, involucración de estos profesionales en este proceso. Además, nos dice que sus derechos y responsabilidades están determinados por lo dispuesto en la norma G030, la Ley del Procedimiento Administrativo General, el Código Civil, el Código Penal y las demás disposiciones que les sean aplicables. Luego, el capítulo 3 nos habla de los profesionales responsables del proyecto, ¿no? Que justamente está destinado a lo que son los consultores. Nos dice que en el artículo 10 que el diseño de los proyectos de edificación y habilitaciones urbanas, así como la definición de las características de sus componentes, es de responsabilidad del profesional que lo elabora según su especialidad, ¿no? El diseño de los proyectos de edificación y habilitaciones urbanas, así como sus características, nos dice, de sus componentes, son de responsabilidad del profesional que lo elabora, según su especialidad. Artículo 11. Nos dice que los profesionales responsables del proyecto, es decir, los proyectistas, los consultores, son aquellos que están legalmente autorizados a ejercer su profesión y que deben de estar inscritos en el correspondiente colegio profesional. Para ello debe incluir en el expediente técnico el documento con el que acredita que se encuentran habilitados para ejercer la profesión, el cual es emitido por el Colegio de Ingenieros, ¿sí? También nos dice que según la especialidad, ¿sí? Según su especialidad, estos profesionales deberán tener este involucramiento también con los proyectos. Por ejemplo, el arquitecto va a involucrarse en el proyecto de arquitectura. El ingeniero civil en lo que es el proyecto de estructuras. El ingeniero sanitario para el proyecto de instalaciones sanitarias. Y el ingeniero electricista o electromecánico para el proyecto de instalaciones eléctricas y electromecánicas, ¿no? Entonces, miren que cada uno tiene su injerencia, ¿no? No es que yo como civil me ponga pues a tener la injerencia en todas las especialidades, lo dice la norma G030, ¿ya? Nos dice también que los profesionales responsables del proyecto deben cumplir con tener título profesional en la especialidad correspondiente, acreditar por el colegio profesional al que pertenecen, que se encuentran habilitados para ejercer la profesión, prestar personalmente sus servicios por los trabajos contados y cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, nos dice el artículo 13 que justamente en esta responsabilidad del consultor o proyectista, que los profesionales responsables, o sea, los proyectistas o consultores, deben firmar los planos, las especificaciones técnicas y todos los documentos que en realidad pues constituyen su autoría, ¿no? Y que ellos se hayan elaborado como parte del expediente técnico. El artículo 14 nos dice que son responsables por las deficiencias y errores, así como por el incumplimiento de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la elaboración y ejecución del proyecto. El artículo 15 nos dice las personas jurídicas, bueno, eso ya no tanto, y los profesionales responsables del proyecto tienen derecho a supervisar la ejecución de las obras que proyecten, con el fin de verificar que se esté cumpliendo con el diseño y las especificaciones establecidas por ellos, existiendo o no un contrato específico sobre esa materia, ¿no? Entonces, miren, no es que el consultor
termina su vínculo con lo que es la entrega del expediente técnico y que este sea aprobado. Lo dice claramente la norma. Esto no se va a extinguir, esto va a seguir vigente 3 años después de haber terminado incluso la obra. O sea, él tiene la responsabilidad de asistir en esas dudas que puedan tenerse en el expediente, porque él fue quien elaboró, quien diseñó ese expediente, y es el que tiene las respuestas a esa duda, ¿no? Entonces, por lo tanto, a él se tiene que hacer las consultas en primera instancia. Y así él no responde, ya tendrá que asumir la entidad, ¿no? Entonces, pero más o menos por ahí es un poquito que se entiende eso, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartir, nuevamente voy a compartir porque un ratito. Ya está. Luego, esta misma norma G030, miren, nos habla de lo que corresponde al arquitecto en los proyectos de edificación. Nos dice que el arquitecto es el responsable del diseño arquitectónico de una edificación, el cual comprende la calidad arquitectónica, los cálculos de áreas, las dimensiones de los componentes arquitectónicos, las especificaciones técnicas del proyecto arquitectónico, los acabados de la obra, el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios que son exigibles para edificar en el inmueble correspondiente. Asimismo, es el responsable de que sus planos y los elaborados por los otros profesionales responsables del proyecto sean compatibles entre sí. Luego tenemos lo que corresponde al ingeniero civil, dentro de lo que es la elaboración de este expediente o su función de pronto como consultor, como proyectista. Nos dice que el ingeniero civil es el responsable del diseño estructural de una edificación, el cual comprende los cálculos, las dimensiones de los componentes estructurales, las especificaciones técnicas del proyecto estructural y las consideraciones de diseño sismo resistentes. Asimismo, nos dice responsable de la correspondencia de su proyecto de estructuras con el estudio de suelos del inmueble, materia de la ejecución del proyecto. Este estudio, a su vez, es de responsabilidad del ingeniero que lo suscribe. Entonces, aquí cada uno tiene lo suyo, ¿no? Cada uno tiene, por decir, su injerencia. También este artículo nos habla de las responsabilidades. Fíjense que también hacer expedientes mal hechos o con omisiones o deficiencias, pues incurre en una responsabilidad. Dependiendo de lo que se tipifica y de lo que se demuestra, pues esta incurrirá tal vez en una responsabilidad administrativa o tal vez civil o tal vez penal. Pero yo siempre insto a que las cosas las tratemos de hacer de la mejor manera, ¿no? No llegar a estos extremos ¿no? de asumir estas consecuencias, ¿no? Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de la aprobación del expediente técnico. Los expedientes técnicos no hay una ruta fija para lo que es su aprobación. Eso más que nada va a depender de la entidad con sus directivas que ésta tenga, ¿no? De pronto, en estas directivas se establecerá cómo será la manera de aprobar el expediente técnico, ¿ya? Y eso se particulariza para cada pues entidad. De pronto sabemos que los expedientes, en primer lugar, ahora que hay la modalidad de supervisión o de supervisar la elaboración, entonces hay mucho más control, ¿no? De este documento, digamos, informe que se necesita, ¿no? Para lo que es la ejecución. Entonces, de todas maneras, hay que tomar en cuenta que ese expediente tiene que estar debidamente revisado. Obviamente va a haber informes que respaldan eso. Y el expediente como tal, cuando ya está, digamos, elaborado y está con todas las observaciones levantadas, debe de estar firmado por los profesionales responsables de su elaboración, ¿no? Y por el encargado de la revisión del expediente. El expediente técnico es aprobado a través del funcionario correspondiente, puede ser el gerente de obras o subgerente de ejecución de obras o quien haga las veces, suscribiendo un documento de conformidad, y que eso va a servir también para que las diferentes áreas tengan esa confianza y siga sus
su curso hasta que llegue al acto resolutivo correspondiente. Hay algunos proyectos que no solo necesitan el expediente como tal para que ya se emita la resolución, ¿no? Que para su ejecución requieren ciertos permisos, entonces en lo que es el expediente, pues ya tienen que incluirse, ¿no? Ese documento. Por ejemplo, el famoso CIRA, ¿no? El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, ¿no? Que dependiendo del proyecto, pues se solicita antes de aprobar este expediente. La aprobación del expediente técnico ya, digamos, tiene un proceso, se puede aprobar no solamente la elaboración del expediente, sino también la reformulación, la actualización y la adecuación, ¿no? También se aprueban estos procedimientos. En cuanto a lo que es los expedientes técnicos, también estos ya han sido digitalizados, es decir, que los expedientes técnicos ahora se suben a un, digamos, a un lugar, ¿no? En lo que refiere al OCE, ¿no? Hay una sección donde se va a tener que subir este expediente técnico, ¿no? Y a eso se llama digitalización del expediente técnico. En la sección 2 es lo que corresponde al índice del expediente, a la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos y metrados. Entonces se sube pues al sistema. Sección 3, ¿no? Va a incluirse el presupuesto de la obra, análisis de precios, relación de precios y cantidades de recursos, calendario de avance, fórmulas polinómicas, estudios técnicos, estudios de riesgos y gastos generales fijos y variables. Y la sección 4, ¿no? En la sección 4 se va a subir la ficha de homologación del plantel profesional clave, de corresponder, equipamiento, documento de disponibilidad física del terreno, licencias, autorizaciones y permisos de corresponder y otros documentos del expediente técnico. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.